Se comienza con una presentación y vamos a continuar con 20 minutos para preguntas. La presentación está a cargo de Franco Lombardo, ingeniero agrónomo y especialista en sembradoras y pulverizadoras para Hispanoamérica de la empresa John Deere. Franco. Buenas, ¿cómo están? Buen día ante todo y muchas gracias por haber venido. Bueno, vamos a empezar con la charla y el que llegue después se vaya uniendo a la sala y seguimos. Bueno, lo que tenemos acá es la nueva herramienta que está lanzando John Deere a partir de fin de año, aproximadamente por la fecha de noviembre. Esta herramienta se llama JD Link, JD de John Deere, Link de vínculo, y significa conectados a la eficiencia. Básicamente, para que lo entendamos rápido y al inicio, es poder estar conectado con los equipos remotamente a distancia, sin necesidad de estar adentro del equipo viendo los valores que está lanzando, velocidades, etcétera y demás. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo funciona esta herramienta? ¿Cuál es la tecnología que utiliza de base? Es la telemática. La telemática es el envío y recepción y almacenamiento de datos, o sea, de información, a distancia en vehículos de mantenimiento. O sea que hay un vehículo que está generando información y lo que realizamos es, esa información puede enviarse, en este caso vía celular, vía antena de celular, señal de celular, puede enviarse a los servidores y los servidores distribuirse a los clientes o a la persona que quiera acceder a ella. Tengamos en cuenta que esta herramienta, o sea, la telemática empezó hace mucho tiempo, el envío de información a distancia, y hoy en día se está utilizando en muchísimos campos, en muchísimas industrias y en muchísimas empresas. Vemos desde la agricultura hasta la compañía de seguros con su seguimiento de flota, con su seguimiento de lo que son, digamos, las velocidades, los horarios en que está trabajando y demás. Y un poco la idea de esto también es que se ha generado a partir de que, por ejemplo, en lo que refiere a sistemas viales, a equipos viales, y comenzó en ese sentido, ya que, por ejemplo, teníamos un equipo contratista que estaba realizando caminos, por ejemplo, y nosotros le diríamos, bueno, hoy quiero que realices 50 kilómetros de autopista, 50 kilómetros de ruta. ¿Cómo ese organismo podía seguir a ese contratista que a lo mejor estaba en el norte o en el sur del país? ¿Cómo hacíamos para verificarlo y decirle, realmente hiciste los 50 kilómetros por día, etcétera? Bueno, así es como nació este sistema. ¿Qué es JD Link? JD Link es la herramienta específica que utiliza John Deere y que lo que permite es conectarse con la máquina, ya sea al cliente, al productor o al concesionario, y ver la información que va arrojando la máquina a medida que va trabajando. ¿Cuál es la disponibilidad? O sea, ¿quiénes pueden estar siguiendo esta herramienta? ¿Quién la pueden estar utilizando? Bueno, inicialmente, como decía, empezó en Vial, en lo que es todo el sistema de Vial de John Deere, y luego hoy en día podemos contar a partir de lo que es cosechadoras, picadoras de forraje, tractoras, pulverizadoras y, ¿por qué no?, camionetas. Hoy también podemos, digamos, va a venir un sistema, un kit, que podemos agregárselo a la camioneta y tener también el control de flota de la camioneta. Y lo que nos presenta esta herramienta es, podemos bajar en nuestro teléfono celular una aplicación que se llama aplicación JD Link y monitorear de nuestros celulares a través de, digamos, de lo que sería la internet, en este caso, monitorear, o una tablet, monitorear toda la información de la máquina. Bueno. Los componentes, o sea, uno dice, bueno, ¿y cómo funciona esta herramienta? Básicamente con dos componentes que se agrega a la máquina. Es un módulo telemático y una antena. Si nosotros sumamos eso, es un celular. Es lo mismo que un celular. O sea, es un dispositivo que guarda información, o sea, la va grabando bajo un sistema binario, la guarda y luego la envía. Entonces, la máquina tiene un celular, lo que sería, para que se entienda rápido. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. A ver si se empieza la... Ah, bueno, porque acá no se ve por eso. Ahí está. Vemos cómo todos los datos que van saliendo de los sensores que tiene en este caso un tractor, todos esos datos van enviados hacia lo que sería la red CAN. La red CAN no es más que una computadora central de cada equipo, en este caso agrícola, que lo que hace es luego subirla a ese módulo telemático y el módulo telemático la envía por señal a nuestros servidores. Entonces, toda la información de ese tractor, en este caso,
consumo de combustible, códigos de sensores, de códigos de alarma, de ciertos cambios preventivos, de servicio, etcétera, podemos conocerlo y pueden grabarse y enviarse luego a distancia a través de lo que es la señal celular. Bueno, ¿cómo sería la cadena completa? O sea, nosotros estamos en el campo, tenemos en este caso un tractor con una plantadora, una sembradora, o en el caso una cosechadora, una pulverizadora. ¿Y qué pasa? Aquel implemento o aquel equipo está generando información constantemente. Nosotros, de hecho, si estamos arriba de la cosechadora, por ejemplo, estamos viendo en el monitor velocidades, ajustes, configuraciones, si estamos activado el piloto, por ejemplo. Entonces, toda esa información se va a la red CAN del equipo y la red CAN lo sube a ese módulo telemático, que luego mediante la antena lo envía, en este caso a través de señal de celular, lo envía a los servidores de John Deere. Esta información obviamente viene primero bajo el sistema binario de 1 y 0 y lo que hace es la encripta primeramente porque es una información del cliente en donde el acceso es realmente del cliente y luego la envía a través de lo que es internet o señal de celular a celulares, que significa que nosotros podemos estar con nuestro celular no sé, a lo mejor a 500, 700 kilómetros en nuestras casas, el dueño de las máquinas, y puede estar viendo a lo mejor si le viene una alarma de un cambio de filtro. Que sabemos que a veces los operadores no siempre nos avisan si hay alguna alarma o algún código o algo específico. Entonces podemos directamente verlo en nuestro celular a lo mismo que el concesionario. O por ejemplo, en el caso de lo que sería la notebook, que un poco representa la remotividad también, pero a lo mejor más cercana. Podemos estar en el pueblo y tener las máquinas trabajando a 50, 70 kilómetros y podemos estar bajando la información de la notebook. O en el caso de que estemos en la base de procesamiento de nuestro establecimiento, por ejemplo, puede ser, no sé, estamos en la oficina de campo y nos llega la información y nosotros la vamos viendo y la vamos procesando. Y vamos viendo cómo va ese equipo trabajando hora a hora. ¿Cuál es el valor? O sea, ¿qué espera uno encontrar? Si yo tengo una información, me está llegando continuamente información de la máquina, ¿qué es lo que yo espero como cliente encontrar? Espero, primero, seguir dónde está la máquina, en qué lugar se ubica, dónde está localizada, cuántos kilómetros de mi lugar, o que el concesionario sepa cuántos kilómetros está para llegar y dónde. Sabemos que a veces llegar a los lugares donde está el cliente no son fáciles, a veces son intrincados, hay que topar a la izquierda, topar a la derecha, volver a topar a la izquierda y así sucesivamente, y llevan muchos kilómetros. Entonces, conocer la localización donde está la máquina es menor tiempo muerto y por ende es más eficiente, en este caso, por ejemplo, el servicio de un concesionario. El rendimiento, podemos ver el rendimiento total de la máquina, ahora vamos a ver qué son lo que realmente podemos ver. La seguridad, porque nosotros podemos delimitarle un campo de acción a esa máquina y saber si esa máquina ha salido de ese límite o sigue estando en el límite. Puede ser, no diría tanto ante robos, porque, o sea, si bien hay casos en donde han faltado tractores, han robado, por lo menos en lo que conozco de los contratistas y los clientes a campo, es algo, no es generalmente tan dado en cosechadoras, a lo mejor en tractores, pero no es algo tan casual el robo. Sí es más significativo que el cliente sepa si esa cosechadora está en el lugar donde le pidió y durante todo el tiempo que le pidió. Y después, por último, uno de los grandes valores que tiene es un mayor valor de reventa de ese equipo. ¿Por qué? Porque si yo tengo la radiografía de esa máquina, puede ser hora por hora, o podemos hacerlo semana por semana o cada 3 días, si yo tengo esa información completa de consumos, de velocidades, de códigos y demás, yo puedo saber en qué estado está esa máquina, cómo se ha manejado durante todos estos años y cómo se ha llevado, digamos, se ha hecho un servicio adecuado, a tiempo. Entonces, todo eso nos da información a nosotros para decir, esta máquina la podemos evaluar, está en un 5 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 10 puntos. Entonces, el valor de reventa es más significativo. ¿Cuál es el valor al cliente y al soporte técnico? O sea,
en qué mejoramos nosotros nuestra red de concesionarios, que es bastante eficiente, en cómo le ayudamos a ser un poco más eficiente y cómo le ayudamos también a que llegue más al cliente. Si nosotros podemos ver a distancia, podemos decirle a la máquina, bueno, a ver, decime, a las 200 horas yo quiero hacer un cambio de aceite, un cambio de filtros y hacer un chequeo general. Si yo tengo al cliente que se me fue a 700 kilómetros a Pozo Hondo en Santiago del Estero, ¿yo voy a saber rápidamente que se cumplieron las 200 horas de la máquina? Puedo saberlo más o menos 3-4 días de diferencia. Que el cliente se acordó en todo su trajín, en todo su circo de maquinaria, de avisarme a mí que se cumplieron 200 horas. Entonces yo como concesionario, ahí tengo una brecha de soporte, porque no puedo estar corriéndole al cliente para preguntarle si cumplió las 200 horas. Con esto yo ya lo sé rápidamente, lo llamo y le digo, mirá, se cumplieron las 200 horas de tu doctor. Ah, sí, tenés razón, se cumplieron. Bueno, es hora de que le hagamos el cambio de aceite, de filtro y demás. Si nosotros sabemos que si nosotros no hacemos un cambio acorde al tiempo, podemos sufrir ciertas fallas, podemos sufrir ciertos, digamos, bajos de rendimiento. Y todo eso se traduce después en plata. Esto es lo que permite, John Deere trabaja con una herramienta que se llama Service Advisor, que es un servicio de aviso. Y lo que funciona es, mediante códigos que mandan los sensores de las máquinas, nosotros sabemos si es un filtro, o si es lo que está fallando de un inyector, o si lo que está fallando de una correa. Podemos delimitar y localizar en la máquina cuál es el problema. Entonces, el concesionario, al poder ver desde su lugar de origen a 700 kilómetros cuál es el problema, sabe directamente con qué tiene que ir para cambiarlo, cómo se arregla, en qué lugar está y lo más importante, dónde está el cliente y esa máquina específica. Porque a veces una máquina está a 50 kilómetros y el resto del equipo está a 100. Entonces, ir directamente al problema y poder leerlo a distancia significa muchísimo tiempo muerto, digamos, que nos ahorramos. Y por ende significa mucho dinero, a fin y al cabo. Tenemos a lo mejor una sola persona que va con el filtro de combustible directamente y va a cambiarlo específicamente en ese cliente sin necesidad de que haya todo el trajín de decir, bueno, no, el código que tengo no sé qué es, pero a lo mejor puede ser un hidráulico, etc. Entonces, directamente el concesionario ve cuál es el código de falla y va directamente al grano. Y se ahorra un montón de tiempo hasta que descubre cuál es el problema, y que habla con el cliente 1 o 2 horas, etc. ¿Vamos bien hasta ahora, Héctor? Bueno. ¿Cómo ustedes me dicen, bueno, pero cómo yo lo veo en mi celular, cómo yo lo veo en mi máquina? Bueno, la forma del dispositivo de la web es esta. Nosotros tenemos una web común, con pestañas, donde nosotros podemos interactuar, y en este caso lo que estamos viendo acá es la ubicación que tiene la máquina. Esta es una máquina que está en el norte de Santiago del Estero, en la localidad cercana a Pozo Hondo. Y lo que está representando ahí es la localización donde está la máquina. Y esa máquina, el resto de los puntos, son lugares donde esa máquina fue trabajando y nos informó a nosotros, a lo mejor puede ser más de 5 veces por día, nos informó toda su información cargada, nos las dio, nos las mandó el sistema. Entonces vemos que acá la máquina realizó una primera información, luego acá nos envió de nuevo, luego acá de nuevo, luego acá, y así sucesivamente, hasta encontrarse hoy realmente la máquina en este lugar. Pero ustedes me dirán, bueno, pero con eso nada más, entonces lo que estoy viendo no es más que un sistema de geoposicionamiento, una referencia. Pero si yo sé que esa máquina, la velocidad, el consumo de combustible, si tiene algún código, etcétera, yo puedo interactuar, no directamente con la máquina, pero puedo interactuar con la persona que la está manejando y con la persona que tiene a cargo el equipo. Y así tomar decisiones operativas muy importantes. En este caso lo que vamos a ver acá es otra pestaña de las cuales podemos tener, que es muy sencillo, es un gráfico de torta donde nos muestra el tiempo operativo en que se distribuyó. El tiempo operativo celeste es que la máquina está cosechando, el tiempo operativo rojo puede ser que la máquina está parada en el medio del lote, cargada de granos, pero esperando que la venga la tolva a asistir, puede ser tiempo muerto.
Entonces tenemos toda la sucesión de tiempos. Le voy a pedir una disculpa con la foto, la verdad que no pude conseguir algo mejor por cuestiones de logística y no se ve bien cuáles son, digamos, los caracteres. Pero básicamente es máquina parada con motor en ralenti llena de grano, sin llena de grano, con el tubo abierto, cosechando, parada directamente, parada apagada por alguna falla. O sea, podemos delimitar todos los claros de la torta de gráfico. Y lo interesante es que toda la información de la máquina la podemos bajar mediante un PDF y archivarla. Y ahí hacemos nuestro historial de la máquina, y es lo que hablaba un poco del tema después de no solo masticar esa información, sino tener un historial para la hora de hacer una reventa. ¿Cuáles son las informaciones que vamos a ver en el equipo? Hasta ahora vimos cosas puntuales. Vamos a ver todo lo que nos va a alargar la máquina. En tiempo real, vamos a estar viendo, por ejemplo, ¿estuvo activado el piloto? Sí, estuvo activado 15 horas. ¿En modo de transporte? Y no, 0 horas. ¿El Rosen, que no es un sistema de guiado de maicero? Sí, lo tiene el maicero, lo tenemos, lo hemos pagado, está en nuestra máquina, es un costo alto. Bueno, entonces usémoslo. Sí, está activado y lo usó 12 horas. Y así sucesivamente. Usó el cabezal sojero, lo usó en modo rígido, lo usó en modo sensible. Usó el Harvest Smart, esa forma, digamos, de cosechar con el avance de la máquina que se regula sola. Sí, lo usó, no lo usó. La posición del molinete, por ejemplo, hacían más cosas puntuales, pero podemos ver todo eso. Podemos ver las velocidades de la máquina, la velocidad de lo que sería la velocidad total, la última velocidad de cosecha, que es algo muy importante, no solo para el cliente, sino también para el productor. Si nosotros somos un productor y le decimos, queremos que me andes de hasta 6,5 kilómetros por hora. ¿Por qué? Pues sabemos que a partir de los 6,5, 7, las pérdidas pueden ir en aumento, si está más regulada. Entonces, si nosotros le decimos eso, podemos ver la velocidad final que tuvo, a lo mejor cada 1 hora lo podemos ver. Entonces podemos realmente, no controlar el poder de policía, pero sí poder llegar a acuerdos más razonables a la hora de lo que pedimos como servicio, por ejemplo. También podemos, por ejemplo, ver configuraciones de la máquina. Esto ayuda mucho en lo que es el operador. Si nosotros tenemos un operador nuevo y le decimos queremos configurar la máquina, el cóncavo con tanto de luz, etc. Y el operador, por falta, digamos, de capacitación y porque no sabe y está configurado mal, después tenemos problemas. Podemos perder, podemos no trillar, podemos tener grano muy sucio. Entonces, el dueño, conocer a distancia cómo está operando esa máquina, con operadores nuevos, por ejemplo, que un poco los que son, digamos a decirle, económicamente más ineficientes a la hora de hacer los números, podemos realmente alinearlos y decirle, mira, te voy a ayudar con esto, vos el cóncavo lo tenés que tener a esta posición, etc. Periodo de horas, podemos ver la cantidad de horas que estuvo trillando y la cantidad de horas que estuvo el motor encendido y con eso sacar, digamos, lo que son las eficiencias de cosecha. Totales del equipo. La utilización de la máquina, como veíamos, qué cantidad de horas, o sea, por cada 100 horas de cosecha, que fue la campaña de 20 días, cuántas horas estuvo parada, cuántas horas estuvo cosechando, cuántas horas estuvo descargando. Y después, según detalle de utilización y algunos datos mayores. A ver, un pequeño ejemplo de cómo sería a lo mejor realizar un análisis de esta información. Porque hasta ahora es mucha información, prácticamente la mayor parte de la información que los sensores de la máquina nos pueden mandar. Hasta ahora es mucha información. Pero bueno, hay que empezar a masticarla, hay que empezar a procesarla y analizarla. Por ejemplo, un caso que podemos llegar a analizar es esta torta. Por ejemplo, nosotros tenemos un operador que está cosechando. Trabajó durante 20 días. Vemos que su torta de gráfico, el 10%, que es la parte verde, estuvo en el medio del lote con la tolva llena, esperando que venga la tolva del autodescargable a asistirlo. Entonces, esas 10 horas que estuvo parado y no estuvo cosechando, nosotros podemos hacer el análisis y decir, bueno, de 110 horas es el 10% del tiempo, porque son casi 12 horas, 10 horas y algo. Entonces, el 10% del tiempo es tiempo operativo que estuvo parado en el medio del lote sin cosechar. Y digamos, con el motor prendido y esperando que venga
la tolva autodescargable, a sacarle grano. Si nosotros hacemos un pequeño cálculo de una jornada de trabajo de 10 horas, vamos a hacer un promedio entre zona húmeda y zona seca, días de cosecha, tomemos una zona central, 20 días para una soja, las horas que tuvo entonces son 20 horas. Y las hectáreas por hora que podemos llegar a hacer, un promedio, son 7 hectáreas por hora, 7 hectáreas y media. Entonces hay un total al final de esos 20 días de 150 hectáreas. O sea, pensemos, de la horita que estuvo parado por la falta de un autodescargable, al final de la cosecha de esos 20 días representa 150 hectáreas, que son costos de oportunidad, porque no la estamos cosechando en esa hora que tenemos en nuestro tiempo operativo total, de 10 horas. Entonces, son 150 hectáreas a un costo de la labor de 700 pesos por hectárea, tenemos un costo de oportunidad casi de 100.000 pesos. Son números que empiezan chicos y que luego, si los vamos masticando, los vamos procesando, terminan muy grandes. Y a la hora de tener 20 días, y en nuestro caso las zonas centrales más las zonas norte o sur, de 45 días, podemos hacer los números y llegar al valor de qué es lo que estamos dejando de cosechar y cuánto estamos perdiendo, a lo mejor por haber calculado un poco mal lo que sería la logística. Y sepamos que toda esta información la podemos tener mediante PDF para bajarla en un papel, y a lo mejor si necesitamos procesar mediante remarcando y haciendo algunos números, la podemos tener tranquilamente. Entonces, a lo que yo voy con esto es, esta herramienta es una herramienta que nos da un montón de información. Es una herramienta que es muy precisa. Es una herramienta que nos dice todo de la máquina. A ver, si nosotros no procesamos esa información y no la, un poco me gusta decir, no la masticamos, no termina siendo más que una georreferenciación de la máquina, algún que otro tipo de alarma, pero pierde un poco el sentido general de lo que es la herramienta y hacia dónde apunta John Deere. John Deere nos dice, vamos a ver un par de cálculos y veamos en 3 cositas rápidas, en este caso puede ser de cosecha exclusivo, pero puede ser otras labores, en donde tenemos gran impacto a la hora de analizar la información. Por ejemplo, si nosotros, en el caso cuando me tocó trabajar durante 4 años como testeo de plataformas en cosechadoras, trabajamos desde la zona, desde el centro siempre iniciamos cosechando y de ahí algunos van al sur, otros van al norte en los equipos. Si nosotros sabemos que tenemos equipos de entre 2, 4, 10, 15 operadores como mucho. De esos 15 operadores, no todos tienen la misma alineación, no tienen el mismo trabajo, no todos son igual de eficientes. Entonces podemos tener la misma máquina con distintas eficiencias. Entonces, ¿qué lo está explicando eso? Que a ese operador nosotros lo podemos ayudar, lo podemos alinear para que sea más eficiente. Por ejemplo, la diferencia entre un operador eficiente en un costo de mantenimiento anual, estos son costos tomados de un equipo, son reales, son costos tomados de lo que sería la labor contratista, un costo de mantenimiento anual de $15.000 promedio. O sea que a fin de año yo, entre cambiar los elementos que son de normal desgaste, arreglar alguna otra cosita y demás, gasto $15.000. Ahora, si yo tengo un operador que recién entra, un operador que a lo mejor, digamos, le falta alineación, un operador que necesita, digamos, mimetizarse más con aquellos que la tienen un poco más sencilla la tarea. ¿Qué pasa? Si yo llego al final de la campaña y voy a hacer la reparación, digamos, el mantenimiento anual de esa cosechadora, lo más probable, y esto está tomado de forma real, es que gaste entre $20 y $25.000. O sea que tenemos casi un 30 a un 60% más del valor de mantenimiento. Es mucha plata, es muchísimo dinero y a lo mejor es dinero que podríamos haber invertido un 3% en ayudarlo, en capacitarlo, o ni siquiera invertido, solo con hacer un par de charlas y tratar de entre nuestros equipos ayudarse, podemos hacer más eficiente ese operador. Entonces, yo lo que voy con estos valores es que no es que son, cada uno puede usarlos y puede decir, no, yo me ahorro tanto y demás.
No, son lugares en donde nosotros, mediante esta información y procesándola, podemos actuar. Son lugares donde nosotros son bisagras, donde nosotros podemos darle una vuelta más de rosca y ayudar un poquito más a esos números. ¿Tá? No son, digamos, para que ustedes los tomen así, con alfiler y digan yo me ahorro tanto y demás. Pero son lugares donde podemos hacer el ejercicio. Por ejemplo, una máquina parada por algún problema técnico deja de producir por día casi unos 40.000 pesos. Estos son, promedio realiza por día, entre una máquina de grupo 6 a 7 u 8, 60 hectáreas promedio por día, que resultan a 700 pesos la labor, 40.000 pesos de producción. Acá incluye gasto, de contratista, todo. Pero ¿qué pasa? Si vemos que son 40.000 pesos por día sin tomar en cuenta lo que es el gasto de combustible, el gasto de recursos humanos, el gasto de flete, etcétera, es mucha plata por día por si te vamos a tener un problema para tener la parada. Y con el problema me refiero no que sean cosas mayores, en donde a lo mejor pueden ocurrir problemas mayores, accidentes y demás, sino cosas normales. A lo mejor tenemos operadores que por no avisar de una falta de no avisar un código, de un filtro o algún tipo de código que afecte zonas como los motores, por ejemplo, pues tenemos fallas importantes en las toberas, fallas importantes en los inyectores. Entonces, cualquier cosita que el operador, por no estar, digamos, alineado y no estar ducho, digamos, con la información y con cómo se maneja, puedo tener fallas importantes. Y es mucha plata para tener parada por día. Velocidades excesivas de cosecha, podemos verla, podemos seguirla, y con eso podemos ver el tema de pérdidas, como hablábamos antes. Productores pueden saber realmente si están cumpliendo, contratistas pueden saber si su gente está trabajando como ellos quieren. Un manejo excesivo de la velocidad en lotes irregulares puede generar digamos, problemas importantes en la máquina, con costos adicionales que no teníamos en cuenta. Todo por a lo mejor que uno está cansado, el operador tiene sueño, acelera y bueno, y después eso resulta en problemas mayores. Y después, sobre todo en labores donde el combustible es sumamente importante y donde afecta, digamos, en alto porcentaje al gasto, poder medir y poder hacer un historial de consumo de combustible en el año, en el mes, en el día, podemos realmente ver y delimitar cuáles son los gastos normales que nosotros tenemos por actividad y cuáles son los gastos que están siendo extra. Si lo relacionamos con velocidad, el lugar donde está y demás, podemos saber si realmente es un consumo que es normal o un consumo que podemos ajustar. Bueno, hasta acá he llegado, les agradezco por el tiempo. Ahora creo que vamos a responder algunas preguntas. Y bueno, primeramente quería llamar a un colega mío que está acá y que trabajó mucho conmigo en esto y para que también pase, así hacemos un lindo taller de preguntas. Muy bien, pasamos a las preguntas. Sí, por acá. Con respecto a la información, cuando uno trabaja en zonas donde no hay señal de celular, ¿qué pasa? Después que uno toma la señal, ¿la información llega? Buenísima la pregunta. Buenísima porque aparte se me pasó. Buenísima. Esto funciona así. El equipo, cada un tiempo razonable, muchas veces al día envía la información. Pero ¿qué pasa si a lo mejor nosotros estamos en zona, no sé, Salta, Santiago del Estero, Chaco, no sé, a lo mejor si tienen productores por allá o contratistas, donde sabemos que en ciertos lugares la señal no existe. Este sistema al trabajar con señal de celular es mucho más eficiente que trabajar con internet. Con la señal de celular, vaya y venga, siempre vamos a tener en algunos lugares puntuales 2 rayitas, digamos, de carga de señal, que es lo que necesita el equipo para mandar esa información. ¿Qué pasa si nosotros tenemos a lo mejor el equipo guardado o está en un lugar donde no hay señal prácticamente? Que es un poco la pregunta.
nosotros podemos, esa información se puede almacenar de entre 3 a 5 días, obviamente la máquina trabajando, y luego enviarse. O sea que tenemos un periodo de buffer ahí, donde la máquina, por más que no esté enviando, en algún momento de esos 3 a 5 días va a tomar señal para enviar la información. Y el envío de información no lleva más que segundos, así que cuando encuentre un pequeño hilo de información, que generalmente en algunos altos de los lotes y pegado a algunas zonas de rurales, de alambrado y demás, siempre encontramos, va tranquilamente a enviar la información. Por la experiencia que yo tuve en el campo, es muy raro que en todo momento, todo el día, en todo el lugar no haya 2 señales de barrita. Siempre más o menos uno se va moviendo, que es lo que hace la máquina, y siempre algo de señal encuentra. Y en ese pequeño claro de señal puede enviar tranquilamente la información. Puede que pase a lo mejor 1 o 2 días. Hemos tenido casos donde los clientes tenían la máquina guardada en el galpón y la máquina no informaba y preguntamos qué pasa y abajo del galpón no había señal. En cuanto la máquina salió del galpón, empezó a proyectar su señal y empezó a enviar la información. Así que, digamos, para quedarnos tranquilos, además este sistema trabaja, gracias a un acuerdo con una empresa norteamericana, trabaja con cualquier tipo de empresa aquí, de señal, sea Claro, Movistar, Personal, etc. Trabaja con cualquier tipo de señal y puede pivotear en cualquier tipo de antena de empresa. Entonces no necesariamente, como nos pasa a veces, que vamos a un lugar y hay señal de Personal nada más. O hay señal de Claro, o hay señal de Movistar. No, en este caso podemos usar cualquiera independientemente de la proveeduría de la señal. No sé si te respondimos. Bueno, para sembradoras, como nosotros usamos el módulo del tractor, vamos a estar enviando toda la información a través del tractor por el momento de lo que es el tractor. Velocidades, consumos, información del tractor mismo, tirando una sembradora. Potencialmente la idea, y está generándose, no va a faltar mucho, para que podamos leer también los valores de la siembra. Pero momentáneamente es el tractor nuestra unidad que nos envía toda la información. Buen día. Te quería hacer una pregunta. Sí. Cuando hablabas ahí de cómo se pasaban los datos por el modo CAM, por ejemplo, en la 2630, en la pantalla, que tenés integrado con el DK John, la sembradora. Sí. Vos por medio de la pantalla lees todos los datos. Bueno, en este caso, como es el tractor, digamos, inicialmente es lo del tractor. Lo del tractor. O sea Sí. que yo lo puedo poner en un Serie 6, que no tiene modo CAM, pero lo lee por la pantalla. Sí, en un futuro vamos a poder ponerle a otra serie que a lo mejor no sea solo la serie 8R, 7. tractores, y vamos a poder poner 6, 7, etcétera, sí. No, saldrá en noviembre la herramienta, el año que viene seguro lo tenemos. Gaby creo que acá tenía una pregunta. No, Franco, yo te preguntaba, esa información que queda almacenada 1, 2, 3 días, ¿después te da una información promedio o te tira toda la información por hora, por minuto? No, te tira todo. Todo. Te tira todo, sí. Es más, hay una cuestión, si uno a lo mejor realiza por un año decía a lo mejor salirse de la suscripción del programa o no, la información queda grabada en los servidores. O sea que nosotros podemos tener, una vez vuelta inscripto, podemos tener de nuevo toda la información que teníamos, ¿no? La que teníamos antes de salirnos, ¿no? Está guardada en los servidores de John Deere y se nos vuelve a acreditar a nosotros y se nos da la información como la habíamos guardado. No es que la perdemos, si a lo mejor no la hemos bajado en PDF, etcétera, ¿no? ¿Y en el caso del Command Certain te tira lo que es rendimiento, todo también, o no? No. Rendimientos, pérdidas, por ahora no. Vamos a tener un módulo agronómico, o sea, de valores agronómicos, que va a salir con un tiempito más de cosas agronómicas. Ahí vamos a tener pérdidas, los rendimientos, más cuestiones de cultivo en sí. Por ahora tenemos un poco la información de la cosechadora, que nos dice, bueno, consumió más y podemos llegar a evaluar si fue un lote de mucha producción o si el operario avanzó con el joystick. Podemos hacer esa información directa en lo agronómico. Ahora podemos actuar mucho en lo que es lo operativo.
Sí, mi pregunta en realidad era con respecto al tema de Ah. rendimiento. Si tenían pensado en un futuro desarrollar algo de que uno pueda ver el rendimiento en tiempo real o ir viendo cómo se va marcando el mapa de rinde a Sí, distancia. sí, sí, está planeado, nos falta, o sea, después del lanzamiento nos falta mucho más para que los módulos más bien agronómicos estén disponibles. Ajá, pregunta. Sí, sí, se puede. Se puede unir. Se puede unir porque de hecho, digamos, conociendo los lugares donde informó la máquina y conociendo las velocidades y los consumos, podemos bajarlo sobre los mapas y realmente entender dónde fue cada punto, ¿no? Seguramente en el bajo y en el alto va a ser distinto los consumos, entonces ya directamente podemos relacionarlo en el mapa. Yo tengo una, Franco. Sí. En el caso de la instalación en un equipo, si uno lo quiere usar como control a un contratista que puede cambiar de año a año o en la misma cosecha, ¿se necesita gente de un concesionario para instalarlo en la máquina o es algo que podría hacer cualquiera? No, preferentemente, digamos, es algo que debería ser instalado por el concesionario. Hay dos cuestiones. Hay una cuestión, digamos, hay equipos que ya están viniendo con la antena y con el módulo ya de fábrica, como en el caso de la serie S, las cosechadoras, los tractores R y las picadoras de forraje nuevas ya están viniendo con esos módulos. O sea que tenemos la antena y tenemos el módulo, lo único que hacemos es pagar una suscripción y tenemos el servicio, como si fuese un piloto. Y en el caso de algunas actualizaciones de series viejas, por ejemplo, un contratista que tenga serie 70, que es, digamos, lo más normal de encontrar, porque todavía siendo una serie bastante nueva, podemos hacerle la instalación de lo que sería la antena y el módulo y ya, digamos, brindarle el servicio. Pero sí, tiene que ser por un concesionario. Si no hay más preguntas, damos por terminado el taller. Gracias, Franco. Gracias a todos. Muchas gracias.